pues iniciar ya esta fase de presentación de paneles y de discusión. Ya hemos dicho, las profesoras Miriam Nicado están aquí presentes, la profesora Julieta Logroño. Quisiera entonces ya de una vez darle la palabra a la profesora Nicado para que el sonido está yéndose y viniendo, y bueno, le doy entonces la palabra a la profesora Nicado, y después de las charlas de ambas, pues abriremos el panel para preguntas y comentarios de los asistentes. Sí, muy buenas a todos. Muy especialmente quiero agradecer a la doctora Dolly Montola, rectora de la Universidad Nacional de Colombia, a la doctora María Clara Rangel, rectora de la Universidad del Bosque, por la acogida, a todos los organizadores, a todos los compañeros nuestros de la UDUAL, a los invitados. Nuestro panel está relacionado con las misiones y convicciones de las universidades latinoamericanas y caribeñas. Yo solamente quiero hacer un pequeño bosquejo de cómo considero que en estos momentos debamos, o al menos realizamos nuestras misiones. Y bueno, tengo como antecedente la excelente intervención del doctor Arocena, que realmente abordó las misiones de nuestras universidades de manera magistral. Hay muchas tendencias actualmente de cómo y cuáles deben ser las misiones de las universidades. Y ante todo, yo coincidimos con la UNESCO en que la educación superior constituye, me traicionó el subconsciente, constituye un rico bien cultural y científico que favorece el desarrollo personal y las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales, a la vez que estimula la innovación y la transferencia y el intercambio de conocimientos. La pregunta que me hago es, ¿cómo se refleja este reto en nuestras universidades? Si accedemos a los sitios web de la mayoría de nuestras universidades, lo primero que aparece es la misión y la visión. Y casi siempre esa misión y esa visión está muy concentrada en los contextos nacionales e internacionales por los cuales atraviesa o el país o la universidad. Y por tanto, las misiones, que bien se dicen actualmente son 3, pero pueden ser 4, pueden ser 5, sí están muy relacionadas a nuestro juicio con todos los procesos que viven nuestras naciones. Por eso es que se desarrollan en diferentes contextos y por eso es que se cumplen de manera heterogénea. Mucho se habla de las 3 misiones, tal como decía, pero coincidimos en que la principal misión es formar profesionales altamente calificados, altamente comprometidos con el presente y con el futuro de nuestras naciones, capaces de transformar escenarios, capaces también de transformar los pueblos, y a ellos se añaden misiones que deben mantener vivas la ciencia, la innovación, la superación continua y también el enfoque de desarrollo territorial. Con esos fines, y convencidos que 100 instituciones educativas estamos llamados a revolucionarnos continuamente, a actualizar nuestros diseños curriculares, a medir de manera continua nuestros impactos, a generalizar nuestros resultados, no solo hacia lo interno de nuestros países, sino también entre todos los países. A mi juicio, la UDUAL ha sido un ente aglutinador, nos cuida, nos integra, nos acerca,
La UDUAL es una organización que nosotros debemos cuidar para poder cumplir nuestras misiones. Debemos atenderla y debemos hacerla crecer, porque con ella también crecen las universidades latinoamericanas y caribeñas. Las universidades que agrupa o que están agrupadas en esta organización, no todas gozan de la posibilidad de poder crecer de manera natural. Yo solamente quiero poner algún ejemplo. La Universidad de La Habana hoy tiene casi 300 años de creada. Exhibe una historia de permanente apoyo a la transformación de Cuba. Hoy tiene un 60% de mujeres entre sus estudiantes, un 58% de mujeres entre sus profesores y un 62% de mujeres entre sus directivos administrativos. Con esta composición ha sido capaz de proponer al gobierno crear nuevas estructuras, pero principalmente estructuras de interfaces. Estructuras que permitan que toda investigación, que todo desarrollo, que toda patente se ponga en función del desarrollo del país. Y no puede ser de otra manera si estamos hablando de un país en el cual vivimos en permanente guerra económica y bajo un asedio extraordinario de la mayor potencia del mundo. En otros escenarios he puesto el ejemplo de, en medio de la COVID, cómo el gobierno nos pidió hacer una vacuna para poder independizarnos de los grandes monopolios. Y no hicimos una, hicimos 5. Pero de las 5, 3 vacunas fueron elaboradas con el ingenio de los universitarios. Y esto indica que nosotros formamos como latinoamericanos y caribeños que somos, y siempre lo digo, nuestras universidades forman excelentemente nuestros profesionales. Nuestras universidades también tienen la capacidad de transformar las naciones. Este asunto de la vacuna nos permitió también explorar el asunto de las patentes. ¿Qué hacemos con las patentes? ¿A dónde van a parar nuestras patentes? ¿Cómo hacemos que nuestras patentes sean dominadas por nuestras propias universidades y no por grandes consorcios? Y probamos que podemos. Probamos que cuando hay interés del gobierno, hay sinergias importantes entre el gobierno y las universidades, esto se puede lograr. Hemos propuesto por primera vez en el país, en otras universidades es normal, en nosotros no era así, por primera vez la creación de una fundación, no solo como fundación, organización sin fines de lucro, sino para aglutinar toda la innovación que permita transformar el sector estatal y no estatal del país. Y en esto se ha avanzado mucho. Yo considero que ha sido una vía importante para lograr sinergias entre el sector estatal y no estatal de Cuba, que es algo un poco novedoso. Y por último, en mi ejemplo, quiero hablar de que a través de la UDUAL y a través de la relación que podemos exhibir con universidades del mundo, hoy la universidad tiene en su campus el primer centro, que es un centro conjunto entre la UNAM y la Universidad de La Habana. Es un centro que hoy es dirigido por una excelente intelectual mexicana que ya radica en nuestra universidad. Es un ejemplo de que podemos integrarnos y también hemos organizado ya la apertura hace 2 años de un centro caribeño en nuestra universidad, lo cual quiere decir que la extensión, que es una misión, no solo debe ser una extensión hacia el territorio, sino también una extensión hacia el resto de los países. Cuando yo escuchaba Haití, yo decía, bueno, quizás nosotros podamos hacer un centro latinoamericano creado por la UDUAL para ayudar a los alumnos y a los jóvenes haitianos a que puedan formarse y no esperar a que la guerra, esta gran guerra que es muy interna, culmine. Creo que la UDUAL tiene capacidad para hacerlo.
y cuente con nosotros si eso lo proponemos, porque me parece que es una vía para poder salvar los jóvenes de este país. Por tanto, si hablamos de convicciones, tengo la convicción de que las universidades latinoamericanas y caribeñas sí somos entes transformadores, que las universidades latinoamericanas y caribeñas sí formamos profesionales de alto nivel y que nuestras universidades sí son capaces de transformar los pueblos. Muchas gracias. Bueno, ahora le doy la palabra a la profesora Logroño, a ver si funciona. Vale. Quiero agradecer esta importante invitación de la UDUAL-C a este evento en el que conmemoramos el 75 aniversario. Muchas gracias a la doctora Dolly Montoya, al doctor Roberto Escalante, al Consejo Ejecutivo por estar en este importante auditorio, además con la presencia de las personas que toman decisiones en las universidades, que son faros en realidad para implementar estos procesos de cambio y transformación que requerimos como instituciones académicas. Esta ponencia, en realidad denominada Visiones y Convicciones de las Universidades Latinoamericanas, me ha llevado a pensar en la trayectoria que tiene la Universidad Central del Ecuador. Es una trayectoria que se deriva de visiones en primera instancia, visiones napoleónicas, lancasterianas, de corte enciclopédico-conductista, como producto de esta herencia colonial que al principio segregó inclusive de esta capacidad de insertarse en las universidades a las mujeres y a los pueblos indígenas, pero que como parte de las luces tiene nuestra universidad este honor también de ser la universidad construida a partir del mandato bolivariano y este avance libertario de Bolívar. Los cambios que se operan en nuestra universidad, en segundo lugar, provienen de visiones que ya a principios del siglo devienen en el Ecuador de la consolidación de un movimiento obrero que nace a partir del capitalismo, de la exportación de cacao, de banano que hicieran nuestros pueblos. Y allí empieza a gestarse cambios sociales en la Universidad Central del Ecuador. Estos cambios sociales están acompañados también del Manifiesto de Córdoba de Argentina, que consagró, como ustedes saben, este principio básico que es para todos también una visión y a la vez una convicción que ha delimitado el horizonte que tienen las universidades. Me refiero a la autonomía universitaria, a la democracia y al cogobierno, a la educación científica y antidogmática, atención de las necesidades del contexto social, el rol social de la vinculación, la continuidad del proyecto de integración latinoamericana, propuestas liminares que hicieran parte de esta primera reforma y que para nosotros han constituido además parte de todo esto que decimos las convicciones. Hoy estas convicciones yo creo que siguen vigentes y deben fortalecerse. Un segundo momento que tiene nuestra universidad y que refleja también este avance en estas convicciones de la Universidad Ecuatoriana está dada en el contexto histórico de las dictaduras militares en América Latina y el avance de los modelos desarrollistas. La Universidad Central del Ecuador desarrolla lo que conocemos segunda reforma universitaria en nuestro país, consagrando principios como la función social de la universidad, la lucha contra el subdesarrollo y la dependencia. Se principaliza también la investigación como creadora de la ciencia y la técnica autónomas. El principio de la universidad crítica, la universidad creadora de cultura nacional y la universidad de puertas abiertas al servicio del pueblo. Estas son pues las convicciones que se reafirman en esta época que es muy importante. Quiero también referirme a que parte de estas convicciones están dadas ya en el inicio del presente milenio, en el contexto también de la crisis del modelo de desarrollo y el constante endeudamiento, la deuda externa.
En ese sentido, es fundamental para nosotros recuperar los avances que hace la UNESCO a través de la primera conferencia en la ciudad de Cartagena de Indias, en donde precisamente se remarca esto que también es una convicción y ha sido aquí también citada por diversos conferencistas. La educación superior como un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado. Esta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar la educación superior en los procesos de desarrollo sostenible de los países de la región, lo cual implica la cobertura y los modelos y el cambio de los modelos educativos institucionales, los valores sociales y humanos de la educación superior, el hecho de remarcar en la necesidad de impulsar esta educación científica, humanística y artística y el desarrollo integral, principios que aportan justamente a la pertinencia y la necesidad de la constitución de estas redes de academias. Creo que esto es fundamental y debemos también reiterarlo como parte de estas convicciones que animan los procesos de cambio, unido también a todos los procesos de regionalización e integración. En lo referente a nuestro país, muchos de estos principios se plasmaron en lo que para nosotros constituyó la Constitución del 2008, que fue importante, y se plasma en la Ley Orgánica de Educación Superior, para nosotros conocida como la LOES. En la necesidad se remarca de que la educación ayude al cambio de la matriz productiva, al modelo obviamente primario exportador, superando los modelos desarrollista y neoliberal. Se apuesta entonces por lo que se conoce el buen vivir, que se expresa en estos mandatos de la Revolución Ciudadana. Esta propuesta es indudable que logró avances, pero también se soslayó el hecho de que las instituciones de educación superior, desde la década de los 80 y 90 en el siglo anterior, fueron gravemente afectadas por el deterioro de la calidad académica, la precariedad en la labor docente, la escasa inversión gubernamental, las dificultades de acceso y la falta de democratización, es decir, una crisis estructural que se intenta resolver a través de la implantación obligatoria de instituciones rectoras. En nuestro país, la presencia de las instituciones rectoras a partir de ese momento coyuntural ha sido determinante, y además la implementación de modelos de evaluación y acreditación con indicadores originalmente inspirados en modelos empresariales. Por ello, tras 14 años de aplicación de estos modelos, realmente podemos decir que los resultados no son los más adecuados, porque no han logrado transformar los procesos sustantivos de la educación superior, sino más bien burocratizarla y promover una meritocracia individualista en la docencia. A partir de ello, de estos grandes hitos que han marcado la educación superior en nuestro país, me voy a referir a los desafíos que hoy tenemos en función del contexto. Desde mi punto de vista, afirmo, como lo han hecho muchos pensadores sociales, que estamos en un mundo que enfrenta una crisis civilizatoria. Hay dos aspectos que están presentes en esta vida, obviamente contemporánea, como es esta, la crisis de la civilización y también las incertidumbres. Vivimos todavía lo que significa la gran crisis de la guerra e inclusive en estos últimos tiempos un ataque a la perspectiva de derechos desde algunos gobiernos, especialmente como para las propuestas de género y para las propuestas de inclusión. Hay todo un movimiento en realidad antiderechos. Creo que también es importante situar, ya lo han hecho los distinguidos conferencistas, todo este avance que hoy tenemos en función de los cambios tecnológicos, de estos inusitados avances tecnológicos y científicos que obviamente obligan a la educación superior a impulsar procesos de innovación profunda. Sin embargo, pues el problema de fondo de la educación superior, al menos en nuestro país,
sigue intocado. Hay una tendencia que apunta al disciplinamiento de la universidad pública y paradójicamente la total liberación del control estatal a la universidad particular, que compite en mejores condiciones. En ese sentido, podemos decir cuáles son las innovaciones que requiere la universidad contemporánea. Creo que es importante lograr toda una innovación tecnológica, pero tomada como una herramienta y no como ese direccionamiento que se quiere dar para fundamentalmente anteponer esta educación donde el maestro es una persona que ejerce un papel secundario. Creemos que realmente esto no puede darse de esta forma. Creemos que aquí la pedagogía es fundamental, es necesario entonces una innovación pedagógica. Creo importante retomar el avance de las pedagogías humanistas, críticas, feministas y decoloniales, los principios también éticos ligados a la práctica de derechos, los grandes fines y objetivos de la educación que tienen como centro justamente la perspectiva humanista de sostenibilidad planetaria. Por supuesto, también se habla de esta investigación innovativa, puesto que todo esfuerzo de investigación, decimos, debe plasmarse en métodos, metodologías, patentes ligados a las necesidades de desarrollo de nuestros pueblos, constituyendo sistemas de gestión académica integrales que puedan superar este desafío que aún existe en las instituciones de las funciones sustantivas. Se requiere en realidad que la investigación, la gestión, la docencia tengan articulación dialéctica y complementariedad. Se requiere también, como lo dijimos, una innovación en la gestión para que las universidades dejemos tener a veces esta estructura centralista. Se requiere descentralización, no burocracia, mayor flexibilidad. Debemos centrarnos también en procesos, en resultados y apuntalar la inclusión con perspectiva de internacionalización desde una visión de solidaridad latinoamericana y ciudadanía planetaria. ¿Cómo construirlas? Creo que también aquí se ha hablado de la necesidad de fortalecer las alianzas para promover estos cambios. Hemos dicho, solos no podemos, y yo también lo reitero, obviamente, esta situación. Es necesario que mejoremos la oferta académica, por ejemplo, desde la orientación de estudios de oferta regionales que se pueden hacer a través de la dual. Intercambios tecnológicos, buenas prácticas, por ejemplo, para el impulso de los objetivos de desarrollo sostenible, programas interdisciplinarios, nuevas modalidades de estudio, es decir, toda la perspectiva de internacionalización, lo podemos hacer con este faro que significa la dual. Defensa también de estas convicciones que han devenido precisamente en cambios. Hemos aquí reiterado la lucha por la autonomía y el presupuesto, porque a veces también el control se ejerce bajo el membrete del aseguramiento que resta el tiempo para la docencia y para la investigación. Creemos nosotros, en el caso nuestro inclusive, que competimos con universidades de posgrado. Nuestra universidad tiene 130 programas de posgrado, somos la más grande universidad en tema de programas de posgrado. Sin embargo, competimos con universidades que tienen financiamiento para estos programas. Siendo universidades públicas, entonces hay desigualdad de condiciones. Para todo el avance y para que funcione el Internet, por ejemplo, de las cosas, el BID dice que se necesita toda una infraestructura digital latinoamericana, y aquí pongo yo este centro que debe, este rol que debe jugar la UDUAL para la exigencia justamente de la implementación de una infraestructura tecnológica que requiere el país para cerrar estas grandes brechas tecnológicas que tenemos y que tiene Latinoamericana. Fortalecer el compromiso ético de la educación superior frente a la corrupción que hoy corroe igual a América Latina, la pérdida de la democracia en muchos casos y obviamente apuntalar la perspectiva de derechos. Es importante que nuestra educación también pueda incorporar estas expresiones estéticas, artísticas, culturales. Hoy hemos visto, por ejemplo, cómo las expresiones de la maestra y el grupo artístico realmente
nos conmovió los sentimientos. Eso mismo pasa en la educación. Este aporte de Fals Borda del Senti Pensante debe ser revivido también a través de modelos educativos que tengan esta arista y este eje fundamental estructural en el arte. La reforma también que ponga como centro la interculturalidad, el diálogo de saberes hacia la construcción de la educación superior. En fin, la pregunta que yo quiero dejar aquí es, nos planteamos ahora, ¿es el momento de plantearse una tercera reforma universitaria latinoamericana? ¿O cuál es el camino que debemos vislumbrar para forjar estos cambios profundos? Muchísimas gracias. Profesoras, muchas gracias. Disculpen que las llame profesoras, es que prefiero llamarlas profesoras que doctoras, porque creo que lo que nos une es justamente el trabajo académico y la docencia, no los títulos. Yo quisiera antes de dar la palabra, simplemente hacer un par de preguntas. Profesora Nicado, la primera, usted habla de que se ha implementado en la Universidad de La Habana una estructura de interfaces que logra que toda la investigación se desarrolle en función del desarrollo del país. ¿Podría en un par de minutos un poco explicarnos en qué consiste esto de la estructura de interfaces? Sí, muchas gracias por la pregunta. Realmente no quise extenderme en esto, pero finalizando el año 2018, el país hizo una revisión de toda la política científica en Cuba. Y el país cuenta con más de 200 instituciones científicas, varias de ellas dentro de las universidades. En las universidades, los centros de investigaciones también se categorizan. Y una categoría que se le da a los centros de investigaciones es la categoría de entidad de ciencia, tecnología e innovación. El centro que tiene esa categoría es un centro que ya realiza todos los procesos desde el diseño de una investigación hasta el momento final, que es el resultado, implantarlo en una empresa o en algún lugar, en alguna entidad. En el 2018, finalizando, uno de los motivos que una de las discusiones estuvo basada en cómo se retribuye al profesor o al investigador que está en una universidad, en el caso de Cuba, que está en una universidad, hace una inventiva, la pone en función de la producción, como el resultado económico, científico, que se logra después allí, vuelve de nuevo a la universidad. Entonces, por eso es que no se trata de transferir solamente, sino de intercambiar el conocimiento. Entonces, se decidió crear entidades de interfaces en las universidades cubanas, en aquellas que tuvieran condiciones para ello, y en ese año, 2018, finalizando, se creó entonces entidades de interfaces, que es como le llamamos a esa estructura, que media entre ese rol universitario de formar, de investigar, de hacer posgrado, de hacer extensión. Se creó una estructura que medie entre la universidad y el sector productivo y que organice esa transferencia. Entonces hubo varias universidades, nos dieron opciones, varias universidades que crearon empresas dentro de su universidad para ese fin. Otras crearon parques científicos tecnológicos para ese fin. Donde se crearon parques, las empresas estatales y no estatales pueden asentarse en ese parque. Bueno, muchos conocemos lo que es el parque científico en una universidad. Y entonces el parque es la interfaz, en ese caso, entre el sector productivo y la universidad. En el caso de la Universidad de La Habana, nosotros no optamos ni por parques científicos ni por una empresa. Optamos por una fundación. ¿Por qué?
porque la fundación nos permite también adquirir fondos desde entidades que son similares, que están en el exterior. Nos permite concursar, también lo puede ser una empresa, pero nos parecía que era mucho más noble a través de una fundación. Y por tanto, esta fundación, voy a poner el ejemplo, puse el ejemplo de la vacuna, pero voy a poner un ejemplo, el caso de los fertilizantes. La Universidad de La Habana creó 2 nuevos fertilizantes. Hay que hacerlo, porque no podemos comprar fertilizantes en ningún lugar prácticamente. Entonces creamos los fertilizantes, pero nosotros no tenemos tierra para estar probando el fertilizante, ni tampoco tractores, no tenemos esa infraestructura. Entonces la fundación permite transferir hacia el sector agrícola ese fertilizante. Y nosotros ponemos entonces junto con aquel sector agrícola las pautas para que las ganancias del sector agrícola retribuyan a la universidad y podamos también renovar nuestro equipamiento investigativo. Y estamos entonces trabajando de esa manera. Y nos ha servido mucho en estos 3 años que llevamos con la fundación. Realmente ha sido un hito para nosotros. Ha sido un hito porque muchas cosas que no podíamos adquirir por otras vías, las adquirimos a través de esa alianza con el empresariado, pero mediando siempre la fundación universitaria. Fíjense que no es una fundación, como diríamos, filantrópica, ¿no? Es una fundación de innovación y desarrollo. De innovación y desarrollo, que es como le hemos llamado, que además juega un rol social, porque donde nosotros situamos los espacios de pilotaje de nuestras investigaciones, también facilitamos nuevos empleos, también facilitamos que las comunidades se aproximen a la universidad y compartan con nosotros ese resultado. El ejemplo de los fertilizantes es un ejemplo típico porque la tierra que estamos usando es un gran patio que tiene un municipio de la capital, y en ese gran patio ahí van las cooperativas agrícolas y se unen a nosotros para poder probar nuestro fertilizante. Es algo muy bonito, lo mismo hemos hecho con la energía, lo hemos hecho con el sector biofarmacéutico, con todo lo que podemos investigar. Pero es la fundación, ese ente, que nos ayuda a que llegue al lugar que corresponde. Gracias. Profesora, muchas gracias. Suena muy interesante, muy atractiva la idea de estas interfaces. Y bueno, también quería formularle una pregunta a la profesora Logroño, que tiene que ver con algunas afirmaciones que hace a propósito de los cambios que ocurrieron en los años 80, 90, que muchos países latinoamericanos hemos padecido, ¿no? Creo que Cuba en ese sentido es más o menos excepcional con respecto a esos cambios. Esos cambios, digamos, se basan en una lógica que consiste básicamente en reemplazar la obligación del Estado de proveer educación superior y desarrollo tecnológico científico por la creación de un pseudomercado de proveedores de servicios educativos que entran en competencia con recursos públicos, por recursos públicos y también privados. Esa es una parte de la pregunta y ahorita viene el resto. La otra tiene que ver con el hecho de que, claro, para que este mercado funcione, se crean entonces instrumentos de acreditación, tanto institucional como profesional, con modelos empresariales. Por supuesto, lo que sacamos de su charla es que, en cierto modo, de lo que se trata es de reevaluar estas ideas. Pero mi pregunta va un poco en otro sentido. Pues, de hecho, a partir de esto, quiere desarrollarse en otro sentido, porque cuando se habla de la autonomía universitaria se habla mucho de la distancia de la universidad frente a los mandatos de los gobiernos de turno, lo cual es fundamental. Es importante que la universidad se mantenga
se mantenga distante de los mandatos de los gobiernos o de la injerencia del gobierno en la universidad. Pero ¿en qué medida la autonomía universitaria no se pone en juego con estos instrumentos de medición, por ejemplo, y con esta creación de pseudomercados de competencia? Quisiera preguntarle un poco por eso. Sí, yo creo que pues usted ha apuntalado muy bien la problemática, ¿no? Para nosotros, creo que para todas las universidades latinoamericanas, la autonomía ha sido un eje fundamental de defensa de la universidad para que pueda jugar justamente este rol en el proceso de cambio que tiene que tener la educación, que tiene que ser pues catalizadora de estos cambios sociales. Bueno, yo pienso que efectivamente uno de los ejes a través de los cuales se lesiona la autonomía está dado en esta visión un poco más tecnocrática, porque no es algo que, bueno, podemos decir, es legítimo que se haga acreditación, aseguramiento de la calidad, pero lo grave de estos procesos es que en realidad todo este sistema de indicadores apuntalados, por ejemplo, en los estados, primero no se han basado en las dinámicas propias de Latinoamérica, o al menos en el caso del Ecuador. Estos indicadores han sido fundamentalmente traídos de otras universidades europeas o también norteamericanas, que en realidad tienen otra connotación, que tienen otra dinámica y que por supuesto no calzan en la realidad de las universidades, parte de estos indicadores. Entonces, los resultados es que se ha llegado a que las universidades luchen por aglutinar un montón de evidencias que finalmente no contribuyen de manera efectiva a los procesos de cambio que tiene que darse, por ejemplo, en la función social de la investigación, que tiene obviamente también que darse en el hecho de que la investigación contribuya también a la mejora de la docencia. Entonces, lo que generalmente pasa en nuestros países es el hecho de que esta carga de evidencias en realidad resta estas posibilidades, como yo decía, de tiempo para los profesores. No lo ven como productivo, ¿no? Entonces, hay procesos, nosotros estamos trabajando en todo esto que es muy funcional, mientras las instituciones en realidad favorecen el hecho del trabajo de las instituciones privadas. ¿Por qué? Porque las instituciones privadas, como implementan programas, implementan a nivel, obviamente, con un fin de lucro, pueden hacer innovaciones, pueden crear carreras. Mientras tanto, para nosotros, cada nuevo programa o carrera significa presupuestos que la universidad no recibe de los estados. Ahí está el problema. Entonces allí hay pues una contradicción, nosotros estamos compitiendo, como lo digo, en desventaja, sin desmerecer. No queremos decir que no tenemos que hacer acreditación, procesos de aseguramiento de la calidad. Lo que queremos decir que estos realmente apuntalen a procesos transformadores, apuntalen obviamente a que la universidad pueda jugar este rol que ha sido aquí ampliamente debatido, ¿no? Este rol social de la universidad. Entonces, ese es el problema fundamental que enfrentamos. Por eso, pues, obviamente, tenemos que fortalecer procesos de aseguramiento desde esta visión también latinoamericana. Eso ya se lo ha hecho. Ayer nomás compartí experiencias justamente con personeros de la UDUAL que estaban apuntalando en ese sentido para fortalecer los procesos educativos que tienen que darse desde esta visión de cambio y transformación, que no sean burocráticos, que sean mucho más flexibles. Y que por supuesto nosotros no podemos tener también aparatajes estatales que en lugar de ayudarnos estén promoviendo lo que yo decía, este disciplinamiento de las universidades, porque allí estamos perdiendo algo por lo que hemos luchado siempre, que es justamente estos procesos de autonomía. Profesora, ¿usted quiere agregar algo? No. Vale. Bueno, no sé si alguien en el público tiene alguna pregunta, alguna observación adicional. ¿Cómo funciona lo del
Supongo que llevamos el micrófono a la persona. Sí, profesor. Buenas tardes. Voy a evitarme los saludos para ser corto. Yo quiero hacer mención a algo que sí es importante que se valore, y es una nueva reforma, pero una reforma donde nos concentremos en puntos claros. Hemos perdido la esencia de la democratización en las universidades. Y lo vemos aquí hoy en un tema tan importante que me gustaría tener un poco más de conversación en torno a lo que sucede en Ecuador, porque las universidades no competimos entre universidades, colaboramos entre universidades, y es una de las funciones principales, la colaboración entre las instituciones. Eso debe ser parte de la reforma. Tiene toda la razón. Tenemos estándares que son puestos o impuestos que no tienen nada que ver con la valoración de nuestras universidades. Los famosos rankings universitarios. Que si no tengo premios Nobel, no soy una universidad de calidad, etc. Esas son las cosas que debemos de empujar en la reforma universitaria. Lo vemos claramente, y yo felicito a Cuba por esa relación entre la universidad, la empresa, la sociedad. Independientemente que sea una sociedad lucrativa, que sea una sociedad sin fines de lucro o que sea una institución estatal. Para eso vamos. Y yo creo que hay una cosa importante que debe de suceder. Debemos de revisar las pesadas estructuras que tenemos en las universidades. Las universidades tienen una carga inmensa. Discúlpeme si voy a ser injerencista, pero tenemos 40 vicerrectores. Tenemos no sé cuántos directores que deberíamos de enfocarlo hacia la producción de la universidad. Más programas, más investigación, más relación con la sociedad, que es a la que nos debemos. Así que veo acertado el hecho de que busquemos una reforma a la educación superior latinoamericana y caribeña, por supuesto, porque sí hace falta. Hay otra cosa que creo que es importante mencionar. Estamos siendo esclavos de la tecnología. Nosotros como universidades vamos detrás de lo que la tecnología dicta. No, tenemos que ir delante de la tecnología. Para eso tenemos que tener personas preparadas que vean cómo vamos nosotros demandando recursos tecnológicos para la formación de profesionales integrales, de profesionales emprendedores, de profesionales humanistas, en síntesis, de personas que les sean útiles a la sociedad. Muchas gracias. Aquí me dicen, bueno, hay personas que están levantando la mano, mejor que intervengan ustedes, me piden las profesoras. Bueno, solo un par de minutos para comentar, ahora que estamos celebrando los 75 años de la UDUALC, que la idea del Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional que avala la UDUALC no es de la UDUALC, es de las universidades. Surgió por una iniciativa de las universidades ecuatorianas. En específico, en la Universidad de Cuenca se realizó una reunión en donde los rectores y rectoras ecuatorianas decían, estamos de acuerdo con la evaluación, con la acreditación, pero queremos una mirada universitaria, sin concesiones, pero queremos una mirada universitaria. Y de ahí, después de muchos años,
se construyó este Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional desde una visión universitaria latinoamericana que tiene como objetivo principal, no, como decía el rector de Nicaragua, más que estos grandes indicadores de que estemos premios Nobel y demás, digo, por supuesto que tomamos en cuenta muchas cosas cuantitativas, pero ponemos el énfasis en lo cualitativo. ¿Qué hace la universidad y qué impacto tiene en la sociedad? Y por supuesto esperamos un impacto positivo. Y sobre todo también conocer cómo logra la universidad hacer ese impacto. Entonces quería mencionarlo porque usted, que representa una universidad ecuatoriana, ahí nació esta idea de crear este Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional que hoy tiene la UDAR. Solamente eso. Sí, precisamente conocía que también la Universidad Central del Ecuador formó parte, igual que la Universidad de Cuenca, de esta importante iniciativa. Desgraciadamente, pues ha habido unos años donde se abandonó esta idea, que era necesario fortalecerla, revitalizarla, bajo estas visiones y estos parámetros de evaluación que en realidad respondan a nuestras necesidades. Eso es lo que ha pasado en la universidad. Y hoy, durante estos últimos 5 años, podemos decir que no hemos avanzado, y por eso la urgente necesidad de apuntalar justamente en este camino, este nuevo proceso, ¿no? Que abra estas otras posibilidades para que justamente se apuntale en estos procesos que han sido indicados, en estos procesos sustantivos, cualitativos que debe jugar la universidad. Efectivamente, ese era el derrotero, pero parece que nos perdimos en ese camino, y hoy pues estamos también justamente con nuestra presencia en la UDUAL, afianzando, fortaleciendo esta necesidad de nuevamente compartir justamente estas importantes experiencias, de afianzar también ya los caminos recorridos y de tener nuevamente estos derroteros que nos lleven a mejor puerto. Entonces, muchísimas gracias por la aclaración. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica, les saluda. Ustedes dijeron que las universidades son capaces de transformar los pueblos, y así lo creemos, pero tenemos deudas históricas, deudas con poblaciones indígenas y afrodescendientes, con poblaciones con algún tipo de discapacidad, con las poblaciones migrantes, que son muchas ahora en nuestros países, con las comunidades en condiciones de vulnerabilidad. Y hablando de temas de inclusión, las mujeres no tienen igual oportunidad de ser electas en nuestras propias universidades. Y para muestra un botón, en 84 años de historia de la Universidad de Costa Rica, solo una mujer ha sido rectora. Yo les agradecería que ustedes hagan referencia a estos puntos esenciales que deben ser cubiertos por parte de las universidades, principalmente las universidades públicas de Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, yo mencioné varias veces que debemos transformar los pueblos, ¿no? Y que creo que estamos aptos para ello. Y además es nuestra misión fundamental. Yo creo que para cumplir la misión de transformar los pueblos, lo primero que tenemos que ser es inclusivos. La universidad debe caracterizarse por la inclusividad en todos los sentidos, y tiene que ser un propósito permanente. Y estoy dando una opinión casi personal, ¿no? Lo primero es que, al menos en nuestra experiencia, claro, la experiencia cubana quizás no sea una referencia, la educación es gratuita, totalmente gratuita. Entonces, cuando llega el fin de un estudiante que termina su etapa de bachillerato,
y va a ingresar a la universidad, el estudiante no debe estar pensando si tiene o no tiene carrera. Lo que debe estar pensando es si está o no está preparado para ingresar a la universidad. Ese es nuestro propósito. Por tanto, si está preparado para ingresar a la universidad, no importa si eres blanco, si eres negro, si no puedes trasladarte porque tienes una discapacidad, si eres mujer o eres hombre, o eres o no tienes género, eso no debe ser un factor que determine si puedes o no ingresar a una institución universitaria. Hace poco nosotros vimos un ejemplo de un muchacho, voy a decirlo en toda su, muchacho negro, había sido abandonado por sus padres, estaba en una casa de personas sin amparo filial, pero terminó el momento un muchacho que no tiene piernas, y llegó el momento de que ingresara a la universidad. Y bueno, y nos llaman, ¿qué hacer? ¿Qué quiere estudiar? En Cuba, si eres discapacitado, no tienes que hacer exámenes de ingreso a la educación superior. No tienes que hacer exámenes de ingreso. Pides directo tu carrera. El muchacho pide contabilidad, pero no puede trasladarse. ¿Qué hizo la universidad? De lo poquito que tiene, hay que poner una computadora en su casa para que pueda trabajar. Al final lo recoge una abuelita, la abuelita estaba enferma, le dijimos, no tiene que ir a la universidad. Son los alumnos los que van a su casa a llevar las clases. Son los alumnos los que le repasan a ese muchacho. Y ya hoy está en tercer año de la carrera de contabilidad. Las universidades tienen que ser humanas. Y no puede ser el primer, creo yo, no lo he vivido, pero yo creo que no debe ser su primer fin lucrar. Porque si no, el rol de formar cada día más personas es difícil de cumplirlo. Entonces, en nuestro caso, sí velamos en el caso de las discapacidades porque sean bien atendidas. Ahora creamos, nuestra colega hablaba de crear una nueva carrera que cuesta trabajo. Bueno, pero hay que estar a la altura del momento. Hay que estudiar constantemente el arte de la ciencia. Y, por ejemplo, en tiempos de inteligencia artificial, en tiempos de Big Data, nosotros decidimos, además de la carrera de ciencias de la computación, abrir una carrera de ciencias de datos, porque no podemos seguir perdiendo datos en nuestros países. Otros los utilizan mejor que nosotros. Entonces abrimos esa carrera de ciencias de datos. Pero abrimos una carrera de lenguaje de señas, porque las personas que no son, que no pueden escuchar, tienen que tener un lenguaje, tienen que tener una persona que conozca, que les transmita. Y estamos formando intérpretes de lenguaje de señas para la televisión, para los centros educacionales, porque eso también es inclusividad, y había un vacío en ese sentido. Y la Universidad de La Habana abrió este programa de lenguaje de señas. Pero cuando usted abre una carrera nueva en la capital, tiene un problema también. Como un alumno del extremo del país puede llegar a la capital o un profesor en momentos como los que tenemos hoy. Contaba aquí que estamos formando cerca de 1,000 doctores en este momento en la universidad, pero no todos son nuestros. Le formamos gratuitamente los doctores a quienes lo necesiten en otras universidades cubanas, y otras universidades cubanas nos lo forman también a nosotros. Esa es la colaboración. Por ejemplo, un profesor nuestro de educación física no se puede formar como doctor en esa especialidad en la Universidad de La Habana, pero lo forma la Universidad del Deporte como doctor en ciencias de la cultura física, y matricula allá y lo atienden allá también.
Esa es la colaboración. Si nosotros queremos que el país avance, no puede haber mundos demasiado individuales. Tenemos que compartir. Una universidad nos dice, no tenemos doctores en Derecho. ¿Quién lo forma mejor? La Universidad de La Habana. Bueno, venga y matricule aquí. Venga y matricule aquí. Esa es la manera en que estamos haciéndolo, y por eso decimos que es importante ver la universidad como de verdad creérnoslo, que podemos transformar nuestros países. Si no alcanzan los periodistas, porque los compran o se los llevan para otros países, formamos más periodistas, pero si el muchacho que vive en otra capital, en otra provincia, quiere venir a La Habana a formarse, está a su plaza. O sea, la colaboración va mucho más allá de un simple convenio, va mucho más allá de conocerse los jefes, va más allá de eso, va a la necesidad que tiene el otro y a la manera en que nosotros salvamos esa necesidad que tenemos ahí. Y yo, para no hablar más sobre estos temas que hemos estado compartiendo, voy a hablar un tilín de las acreditaciones. Es difícil, pero a nosotros nos gusta acreditarnos. Es difícil, pero nos gusta acreditarnos. Y nos gusta acreditarnos más que todo. Aquí está mi presidenta de la Junta de Acreditación Nacional de Cuba, la doctora Marcia. Está aquí. Mira allá. No voy a decir nada mal suyo. Pero sí quiero decir que nos gusta, aunque yo sé que es un proceso fuerte. Hay que buscar evidencias, es verdad que hay que buscar evidencias, pero tiene que convertirse en un proceso de mejora para la institución. No puede ser en un proceso de enfrentamiento a los acreditadores. Tiene que ser un proceso de mejora. Cuando nosotros decimos, ahora mismo la Universidad de La Habana se va a acreditar en diciembre, pero nosotros pusimos la fecha, no la puso la Junta de Acreditación Nacional, la puso la universidad. Y en eso tenemos autonomía. Nosotros decidimos la fecha propicia para la acreditación y se la enviamos a ellos. Y decidimos la fecha, ¿por qué? Porque es el momento en que tenemos mejores condiciones para ello. Entonces, ¿por qué es un proceso de mejora? Porque cuando se va a hacer la evaluación externa, ya hay una evaluación interna. Pero la evaluación interna no es de un día. La evaluación interna es un proceso. Y al ser un proceso, a mí me conviene que mi universidad lo haga, porque cuando uno mira los datos, uno dice, espérese, vamos en una curva descendente de formación de máster. Ojo, ¿en qué áreas están? Me sirve la autoevaluación para yo mejorar mi universidad. Ojo, mis artículos son buenísimos, pero pueden ser mejores. ¿Y por qué no? No hay que tenerle miedo a las revistas más rankeadas, porque el ranking no es un ranking para favorecer a los demás, el ranking es un ranking para tener más visibilidad como país. No hay que tenerle miedo. Si estamos bien y si no estamos también, aspiremos a estar. Aspiremos. La aspiración es importante, el sueño es importante. Aspiremos. Entonces, cuando los artículos científicos no están bien rankeados, nosotros vamos al departamento docente, nosotros vamos al grupo de investigación, nosotros vamos a ver si la investigación es pertinente o no es pertinente, nosotros vamos a ver para qué es útil. Entonces, sí tiene que ser, a mi juicio, la acreditación un proceso de mejora. Y mire, cuando la universidad no es bien categorizada por la Junta de Acreditación Nacional, el país tiene que involucrarse, el gobierno tiene que involucrarse, porque al gobierno es el primero que le interesa que la universidad sea buena. O le debe interesar que sea buena. Entonces se involucra. ¿Qué no tiene esta universidad para ser mejor? ¿Qué no tiene? Nosotros no tenemos muchos recursos, pero afán de que la universidad sea mejor, sí es un deseo nuestro. Y entonces, con lo poquito que hay que ponerle a esa universidad. ¿Qué situarse?
Y en ese sentido, a mí me parece, porque además les tengo que decir algo, los expertos de esa Junta de Acreditación Nacional no son asalariados de la Junta, son asalariados nuestros. Cuando ellos dicen hay que acreditar la Universidad de Santiago de Cuba, entonces ella pide expertos a las universidades y yo les mando los que puedo y ella decide en qué lugar lo pone. Entonces los expertos tienen que vivir también la dinámica de la universidad, porque si no viven la dinámica de la universidad, entonces van allí a hablar de otra cosa. Eso yo creo que vale la pena, quizás en algún momento, estudiar todas las experiencias, porque muchos países tienen experiencia, no solamente Cuba. Yo creo que hay experiencia y el patrón de calidad de CIAES, siempre CIAES, a mí me gustó. Nosotros pasamos por ese tapiz también y a mí me gustó porque es cualitativo. Lo cualitativo tiene un poquito de subjetividad también, pero es colaborando. Es colaborando. Si los expertos, yo llegué en ese momento a la universidad, empezaba de rector en ese momento, si los expertos dicen, nos parece que la universidad tiene que tener mejor fibra óptica, mejor conectividad, esa no es una valoración. La valoración es, ¿qué tú haces con la conectividad que tienes? ¿Qué haces con tu conectividad? Puedes tener un ancho de banda, sí, pero si tú investigas y tú tienes formación buena de pregrado y de posgrado y de todo lo demás, entonces tú eres un héroe. Porque con la conectividad sí estás haciendo y formando personas. Entonces, ese es el sentido que a mi juicio debe tener la acreditación y no ponernos a competir. Profesora, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo nos hemos pasado. Sin embargo, la profesora Logroño me pide un ratito para unas últimas palabras. Yo creo que con esto terminamos. Y además el tema se abre para futuras discusiones. Yo creo en realidad que la Universidad Central es una universidad histórica, emblemática. Acoge en su seno a más de 40,000 estudiantes que provienen precisamente de sectores populares. Nosotros tenemos también un 60% de mujeres, pero claro, refleja igual las contradicciones que existen en los pueblos latinoamericanos. Yo creo que los pueblos no han solucionado las contradicciones justamente étnicas, también los problemas de género, los problemas sociales. Entonces, la universidad también es el reflejo de esta problemática. Y el hecho de que nosotros trabajemos o tratemos de esos nudos críticos no quiere desmerecer el hecho de que obviamente estamos haciendo también los esfuerzos para solucionar esto. Yo creo que en la universidad, por ejemplo, en lo referente a la incorporación de estos enfoques, por eso yo hablo de la necesidad de que nuestras universidades tienen que retomar los avances de las pedagogías decoloniales y también feministas, porque han apuntalado al desarrollo de las capacidades, a la autonomía y al empoderamiento, que son ejes centrales también en la construcción, obviamente, de una educación de calidad. Para nosotros estos parámetros son fundamentales. En nuestro caso, por ejemplo, se ha trabajado en planes de igualdad de oportunidades, tenemos un instituto de género, claro que hemos avanzado en todos los procesos de investigación, nosotros también en relación a la producción investigativa tenemos bastantes frutos, pero efectivamente creemos que debemos apuntalar en estos temas, especialmente en el hecho de que, por ejemplo, el enfoque de género no sea soslayado por decir que solamente se ha impulsado a través de un instituto de género. Tiene que ser transversal, tiene que estar en la política de direccionamiento de la universidad, pero también debe ser, obviamente, tiene que estar en los currículos, tiene que estar en la gestión, es decir, tienen que ser ejes transversales. Y en esto, claro que debemos trabajar las universidades en todo lo que significa estos marcadores de desigualdad, porque si no existiesen estas problemáticas, no estaríamos también avisorando la necesidad de una tercera reforma, de cambios sustantivos. Es porque existen y porque además debemos vislumbrar estos caminos de solución para que efectivamente construyamos estas propuestas de inequidad. Entonces, avanzamos
pero es necesario, obviamente, dar pasos agigantados donde estas pedagogías que son fuertemente críticas sean también el eje de esta transformación estructural. Muchas gracias.